es la Sociedad Cívica de México, ¿sí? Y sin más preámbulos, quiero presentar a nuestra ponente de esta noche, ¿sí? Vamos a leer su currículum, que es bastante vasto, pero hemos tratado de resumirlo. Elsa Susana Domínguez Caballero es egresada de la licenciatura en Educación Primaria de la Escuela Normal Federal Jesús Romero Flores. Ella tiene maestría en dificultades en el aprendizaje por el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación y máster en programación neurolingüística por el Instituto Valiance. Tiene una certificación en entrenamiento y consultoría y en modelado y coaching por la Universidad de Programación Neurolingüística de Santa Cruz, California, Estados Unidos. Ha trabajado como educadora, maestra de primaria, bidocente y rural, profesora de inglés en el nivel primaria y secundaria, profesora invitada y traductora en la Universidad de Programación Neurolingüística de Santa Cruz, California, Estados Unidos. Actualmente labora como directora general del Instituto Pedagógico Piaget, profesora de Círculo Mágico, Desarrollo Humano y Valores, profesora de inglés en la Escuela Primaria Ignacio López Rayón y consultora e instructora de programación neurolingüística, mapas mentales, inteligencias múltiples, inteligencia emocional, negociación, entre otros, en diferentes escuelas, empresas e instituciones. Pues quiero presentar a la maestra Susana y pues quien nos hablará sobre el tema que es negociación efectiva para una convivencia armoniosa. Debemos de partir que la sociedad, el ser humano es eminentemente un ente social. No podríamos nosotros sobrevivir siquiera un tiempo sin la convivencia humana. Necesitamos de todos. Y ante esa convivencia, por supuesto que va a haber inequidades y desigualdades que pueden propiciar la generación de conflictos. Y para eso los estudiosos como la maestra pues nos van a dotar de las herramientas necesarias o nos van a orientar acerca de cómo administrar los conflictos y llevar a una resolución, ¿sí? Para el bienestar y la ganancia de todos. En eso radica. Maestra, bienvenida, es un placer tenerlas por aquí. Los micrófonos son suyos. Adelante. Muchísimas gracias, el placer es todo mío. Buenas noches a todos. Les agradezco primero que nada el estar ahorita dedicando este tiempo para el desarrollo personal. Yo sé que en este tiempo que estamos en casa, pues a veces queremos dedicar a otras actividades y el hecho de que estemos tomando la decisión de tener un tiempo como este para el beneficio personal, pues habla de la voluntad de cada uno, así que les agradezco este tiempo que me conceden. Y efectivamente, como me hacía favor de decirles el señor Yopan, Teodoro Yopan, pues este es un tema que va a ser útil, estoy segura que va a ser útil en todo contexto, en los contextos personales y en los contextos laborales también. Y precisamente por las razones que ya les exponía. Gracias a que los seres humanos tenemos nuestra capacidad de razonamiento y también, por supuesto, nuestra capacidad de decisión, nuestro libre albedrío, tenemos y desarrollamos opiniones muy distintas, lo que hace que el conflicto pues sea algo natural en la convivencia humana. Y bueno, pues ahorita que estamos en casa, que estamos con nuestros familiares, con todo el cariño y el afecto que nos une, pues seguramente surge también con mayor frecuencia situaciones que pudieran darse de manera, que pudieran llegar a ser conflictivas, pues precisamente porque estamos conviviendo constantemente. Entonces, lo que vamos a platicar el día de hoy son algunas estrategias de cómo tener negociación cuando los conflictos se presentan, de manera que tengamos un resultado más favorable, de manera que sobre todo preservemos las relaciones y mantengamos la buena comunicación. Para este tema voy a estar alternando entre entrar a la presentación y salir un poco, porque hay elementos de mi lenguaje no verbal que va a ser importante que ustedes vean y van a ver que van a ser cosas muy prácticas relacionadas a la negociación que ustedes van a poder utilizar desde ya para poder tener un mejor desempeño y un mejor resultado de cada una de los diálogos que tenemos para llegar a una conclusión. Y bueno, lo primero que me gustaría compartir con ustedes es comentarles que pues como ustedes seguramente sabrán y han experimentado,
La negociación es algo que involucra muchas cosas diferentes. Involucra muchos elementos distintos, como son la psicogeografía, que este es un término que quizá pueda resultarles pues un poco extraño, pero lo voy a explicar en un momento más. Cómo dar retroalimentación. Finalmente, en una negociación estamos dando o estamos retroalimentando de nuestro punto de vista a la persona con la que estamos negociando, algo que le llamamos posiciones perceptuales, que también vamos a ahondar un poco más acerca de ello, la forma en la que utilizamos el lenguaje, las estrategias de pensamiento de cada individuo y las creencias que están involucradas dentro de una negociación. El día de hoy, bueno, pues no vamos a abordarlas todas, pero vamos a abordar varias de ellas que nos van a dar elementos muy concretos de cómo llegar a resolver cualquier situación problemática que pudiera llegar a presentársenos. Pero vamos a comenzar con esta palabra tan extraña quizá, que es la psicogeografía, y les voy a hablar un poquito de a qué se refiere. Pero antes de hacerlo y antes de definirla, les quiero platicar que yo parto, como ya escucharon en lo que hablaron acerca de mi formación, de un modelo en particular que se llama programación neurolingüística. La programación neurolingüística es un modelo que nos da estrategias para poder resolver con éxito situaciones en las que se ha observado a alguien que sabe hacerlo muy bien y se nos enseñan estas estrategias para poder tener un grado de éxito parecido. Y bueno, desde la programación neurolingüística, entre las muchas áreas que se han estudiado para poder desarrollar estrategias que sirvan en la salud, en la educación, en las empresas, etcétera, en todas ellas se ha observado el proceso de la comunicación entre los seres humanos. Y en este proceso de la comunicación se ha observado y se ha llegado a la conclusión de esta gráfica, que quizá les pueda resultar extraña, pero se concluye que en la interacción entre los seres humanos, cuando nosotros estamos conversando con una persona, del mensaje que nosotros le externamos, solamente el 7% lo hacemos realmente con nuestras palabras, el 38% lo hacemos con nuestro tono de voz y el 55% lo hacemos con nuestro lenguaje no verbal. Y puede parecer exagerado, puede parecer como que a lo mejor es un porcentaje muy amplio concedido a las otras partes. Sin embargo, les voy a dar un ejemplo muy sencillo que de manera muy rápida les puede ejemplificar esto o exponer esto. No es lo mismo que yo le diga a una persona, ¡qué bien te ves!, a que yo le diga a una persona, ¡qué bien te ves!, a que yo le diga a una persona, ¡ay, qué bien te ves! Y si se dan cuenta, las palabras son exactamente las mismas, sin embargo, lo que yo comuniqué, gracias a que mi lenguaje no verbal cambió, y eso que en este momento estoy sentada, a pesar de que solamente ven una parte de mi cuerpo y sobre todo mi gesticulación facial, pero también escucharon mi tono de voz, se podrán dar cuenta que en las 3 ocasiones utilicé las mismas palabras, qué bien te ves, pero en las 3 ocasiones di mensajes muy diferentes. Y esto es una antesala a lo que les voy a decir de la psicogeografía, porque quiero que empecemos por enfocarnos en uno de estos 3 elementos, que es el lenguaje no verbal. En una negociación, el lenguaje no verbal es muy importante. Estamos muy conscientes que las palabras o el impacto de nuestras palabras es muy importante en una conversación, pero pocas veces reflexionamos en cómo lo acompañamos con el lenguaje no verbal. A veces hemos escuchado o hemos visto programas o series de televisión que hablan de lenguaje no verbal o algunos elementos aislados, como por ejemplo si alguien cruza sus brazos, si es estar cerrado, o si alguien mueve la cara de cierta manera es porque está mintiendo. Sin embargo, todo el tiempo, como acabamos de ver en la gráfica, estamos comunicando con nuestro lenguaje no verbal. Nuestro lenguaje no verbal habla junto con nuestras palabras y acompaña nuestro mensaje para darle credibilidad o restarle credibilidad. Entonces, bueno, parte de lo que vamos a involucrar en esta primera parte que le vamos a llamar psicogeografía es la importancia del lenguaje no verbal. Y para pasar a lo que es la psicogeografía, quiero recordarles que nosotros, como especie humana, bueno, pues venimos de un proceso de evolución en el cual somos parte del reino animal. Y eso sigue teniendo evidencia en la estructura que tenemos en nuestro cerebro. El modelo más sencillo para explicar esto es el modelo Tri-1, que es el que
nos indica que nuestro cerebro tiene una primera fase de evolución en la cual la base de nuestro cerebro y algunas partes de nuestro cerebro son iguales que las de los reptiles y son las encargadas de los procesos que son inconscientes y que nos mantienen alertas y nos mantienen en estado de sobrevivencia. Luego tenemos una segunda parte, que es el cerebro mamífero, perdón, que tenemos muy parecido a todos los mamíferos, prácticamente igual, que es donde tenemos la memoria, las emociones, algunos otros elementos, pero que esa estructura de esa parte del cerebro es igual. Y la tercera parte, que es la única que nos distingue del resto de los animales, que es una pequeña capita de unos 5 milímetros de espesor, que recubre todo ese cerebro mamífero y que le llamamos neocorteza, y es lo único que realmente nos hace diferentes y nos hace ser humanos y nos da la capacidad de razonar. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque es muy importante saber que por nuestro proceso evolutivo, nosotros tendemos a reaccionar para preservar nuestra vida cuando nos vemos en peligro, primero como animales que razonando como seres humanos. Entonces, en las maneras tradicionales en las que normalmente abordamos el conflicto, es importante decirles que nuestro cerebro está, digamos, conectado de tal manera que reaccionamos antes o más rápido a lo que comunicamos con nuestro lenguaje no verbal que a lo que nosotros comunicamos con nuestras palabras. De tal manera que cuando yo abordo un problema, como alguna de las imágenes que les estoy compartiendo, antes de poder emitir siquiera una sola palabra, lo que estamos comunicando es conflicto. Y eso hace que nuestro cuerpo entre en alerta de que estás viéndose en peligro y genere o detone una reacción como cualquier otro animal reaccionaría ante el peligro. Y las tres reacciones más comunes que tienen los animales cuando se ven en peligro es paralizarse, huir o atacar. Y normalmente nosotros reaccionamos cuando nos sentimos en peligro de esta manera y desconectamos o dejamos de utilizar la neocorteza. Cuando nuestro cuerpo se siente en riesgo o se siente en peligro, inmediatamente desconecta nuestra capacidad de razonamiento, entra en estado de alarma o de alerta y reacciona solamente desde el deseo o la voluntad de preservar nuestra vida, por lo tanto en defensa. ¿Y esto qué tiene que ver con la negociación? Bueno, tiene que ver, y voy a dejar de compartir un momento la presentación, esto tiene que ver directamente con el hecho de que cuando nosotros estamos interactuando con otras personas, como les decía, si nosotros utilizamos un lenguaje no verbal similar al de las imágenes, podríamos generar una respuesta como la que les voy a modelar. Voy a hacer algo que les voy a mostrar con mi lenguaje no verbal, esto que les voy a hablar en un momento más de la psicogeografía, por lo que les recomiendo, si quieren, seleccionar la imagen en donde estoy apareciendo yo para que la puedan ver un poco más grande y alcancen a apreciar lo que voy a mostrarles. Por si alguien no lo tiene, se siente en peligro porque se siente atacado, desconecta la neocorteza y entra en estado de alerta. Entonces, como les decía de esta manera, yo lo que te quiero decir es que, y no sé si se dan cuenta, que ella se hace para atrás. Y esto sucede, como les decía, a manera de ponerse en alerta. Esta posición de manejar un conflicto de frente, el lenguaje no verbal lo que comunica es pleito, conflicto, batalla. Entonces, lo que a la otra persona le sucede es que en ese momento entra en estado de me defiendo. Cuando yo abordo un problema de esta manera y todavía más fuerte cuando miro a la persona a los ojos y lo hago de esta manera, la persona se siente atacada y se siente agredida. Esa es una de las razones por las cuales es muy probable que les haya pasado que en alguna discusión ustedes se hayan dado cuenta que estuvieron externando su punto de vista una y otra vez y la otra persona cuando respondía daba evidencia de no haber estado escuchando lo que les decían, sino nada más pensando en cómo defenderse. Y realmente eso es lo que está sucediendo dentro del cerebro de la persona. Cuando yo a una persona la ataco con mi lenguaje no verbal, se desconecta su capacidad racional y solamente entra en modo sobrevivencia y solamente empieza a pensar cómo defenderse. Y como les digo, la reacción que yo genero en mi interlocutor es de paralizarse, huir o atacar, que es lo que suele suceder en las ocasiones en las que tenemos una negociación que no nos lleva a buen término. Pero además de esto, cuando lo hacemos de esta manera, lo que comunica mi lenguaje no verbal es que es yo contra ti, es decir, mi conflicto es contigo. Por lo tanto, cuando llegamos a una discusión fuerte o álgida, lo que sucede aquí es que se da un rompimiento de relación. La comunicación entre esta persona y yo se rompe.
Y como les decía, más aún si además empiezo yo a calificar a la otra persona y a mirarla a los ojos. No por nada el dicho que dice que los ojos son la ventana del alma. Si yo me voy sobre una persona y le digo, eres un flojo, eres un... y lo estoy mirando a los ojos, ese tipo de calificativos se van hasta su interior y lo hacen entrar en un estado de alerta que lo cierra a la escucha y al involucramiento abierto y respetuoso en una negociación. ¿Qué hacer? Gracias, Sofía. ¿Qué hacer entonces? Tenemos que ver que esta forma de comunicarnos o esta forma de negociar no es útil y como acaban de ver solamente cierra mi interlocutor. ¿Qué vamos a hacer en cambio? ¿O qué es lo que vamos a provocar para no cerrar? Porque ya no estamos hablando todavía de contenido, del contenido lo vamos a hablar un poco más adelante. Aún sin contenido, solamente con yo irme sobre una persona, cierro la posibilidad de una negación fructífera y en ese momento, como les decía, la persona deja de razonarlo. ¿Qué voy a hacer entonces para poder mantener abierta la comunicación? La psicogeografía hace referencia al espacio físico o al acomodo y su relación que tiene con el impacto psicológico que tiene ese acomodo. La psicogeografía, en este caso, de uso inadecuado es que si yo me voy de frente a una persona, este acomodo y este lenguaje no verbal y esta posición física, como les digo, cierra a la otra persona. ¿Cuál es la psicogeografía correcta? ¿Cómo vamos a resolver un conflicto de una manera adecuada? La manera adecuada para resolver un conflicto es colocarnos a un costado de la persona o en L. Es decir, no estoy frente a ella, sino me coloco en una línea horizontal o en L de tal manera que mi lenguaje no verbal no sea de ataque. Sin tenerlo que razonar, porque el lenguaje no verbal no se razona, como yo les daba el ejemplo hace un momento con mi otra hija, cuando yo le ataqué, ella se hizo para atrás. Si hubiera razonado, ella me conoce y sabría que no la voy a dañar. Sin embargo, su reacción de sobrevivencia es más rápida que su razón. Por lo tanto, reaccionó de esa manera. De aquí igualmente, si yo no quiero generar en la otra persona una reacción adversa y me coloco de manera adecuada, lo que comunica el lenguaje no verbal en este acomodo es, tú y yo somos de un mismo equipo y tenemos un conflicto. La manera como yo voy a presentar ese conflicto es decir, por ejemplo, yo lo que te quiero decir es que no me parece correcto que no me hayas entregado tu documentación, que lo que sea el contenido del conflicto, lo que sea que esté sucediendo con ese conflicto, al yo hablarlo fuera de nuestra relación, el lenguaje no verbal es tú y yo y nuestra relación sigue preservada, el conflicto está fuera. ¿Y cómo voy a hacer este juego? Este juego lo voy a hacer llevando la atención de la persona cuando voy a hablar de algún aspecto negativo lejos de nosotras. Yo voy a hacer algo, por ejemplo, así. A ver, yo lo que te quiero decir es que ¿por qué no has traído el reporte que te pedí, etcétera? Y voy a llevar su atención a un objeto externo a nuestra relación. Si se trata de un entorno laboral, se puede tratar de un documento, se puede tratar de un expediente. En el caso personal o familiar, en muchas ocasiones lo han experimentado de una manera natural e involuntaria, cuando están conversando y alguien empieza a jugar con el salero, con el servilletero, pero lo que realmente queremos lograr es que cuando vamos a hablar de las cosas conflictivas, lo vamos a hacer llevando la atención de la persona fuera de la relación. De tal manera que voy a dirigir sus ojos, no, como decía hace un momento, culturalmente se dice, los problemas se dicen mirando a los ojos. Pero si la parte conflictiva yo la digo mirando a los ojos, rompo mi relación con la persona. Lo que voy a hacer, voy a decir, en esta posición en la que estamos en L, yo voy a hacer algo como, por ejemplo, decirle, a ver, yo lo que quiero es hablar contigo porque yo sé que eres una persona muy inteligente, eres una persona muy organizada. Por lo tanto, yo no entiendo por qué no has cumplido con esto, esto y aquello. Si se dan cuenta, yo miro a la persona a los ojos para decirle los aspectos positivos que sí pienso de ella, pero dirijo su atención a un punto externo de nuestra relación para hablar de las cosas que no están funcionando o que no están sucediendo de manera correcta. ¿Cómo logro desviar su atención? La manera como desvío su atención es mirando yo misma hacia donde quiero que vea, porque mis ojos son quienes conducen sus ojos en esta interacción. Entonces yo le digo, yo creo que eres una persona muy organizada, muy inteligente, por eso es que yo no entiendo por qué esto, y si a ustedes alcanzan a percibir mis ojos, primero yo veo
la punta de mis dedos para mirar acá y eso es lo que jala la atención de mi interlocutor. Y aquí le digo todas las cosas negativas y puedo estar muy enojada, incluso puedo explotar. No entiendo, quedamos en un acuerdo, tú no cumpliste de manera correcta, cabal, etcétera. Y yo no lo veo, no entiendo cómo lo vamos a resolver tú y yo. Porque de esta manera el conflicto queda fuera de la relación. Gracias, Ana. De alguna manera, yo estoy segura que ustedes han experimentado en alguna ocasión esto, porque cuando, por ejemplo, estamos en un automóvil y estamos conversando con nuestro copiloto, si es que somos el conductor, a veces se da que tenemos algunas conversaciones muy fructíferas y que suceden de una manera muy armoniosa, y esto normalmente se da porque pues quien va manejando va mirando hacia el frente y no va enganchándose en la mirada con la persona que va de copiloto. No puede hacerlo, pues obviamente si no chocaría. Y eso hace que los dos de una manera inconsciente, yendo uno al lado del otro y los dos mirando hacia el frente, conversen de una manera fluida. Y a lo mejor pensarán, pero eso está muy raro, esto de no mirarnos a los ojos. Sin embargo, quiero aclararles que no me refiero a toda la conversación. La manera como se lleva esto a la práctica es que solamente desviamos la atención en el momento en el que nosotros vamos a hablar de la parte conflictiva. De tal manera que si nosotros de antemano nuestro lenguaje no verbal, como les decía, al estar lado a lado con la persona o formando una L, ya le estamos comunicando sin hablar, somos del mismo equipo, juntos vamos a arreglar esto que tenemos que arreglar y yo voy a sacar ese elemento fuera de la relación. De tal manera que cuando yo voy a llegar a estas conclusiones, lo que voy a hacer es que viendo a la persona a los ojos, voy a pararme una vez más, viendo a la persona a los ojos, voy a tener esta introducción, esta primera parte, en la cual voy a decirle algún aspecto positivo antes de empezar con este ataque. De hecho, la estrategia más adecuada no siempre se utiliza, pero una estrategia que es útil para hacer una negociación más productiva es hacer algo que se llama la técnica sándwich. Empiezo dando retroalimentación positiva, hablo del conflicto y termino dando o retroalimentación positiva o dando pie a la negociación. Esta técnica sándwich deja el conflicto en medio, lo que hace que la resistencia de la persona baje. Sin embargo, es importante decirles que para que esta técnica sándwich funcione, la honestidad tiene que ser la base. Yo no puedo empezar con una persona y decirle, yo sé que tú eres muy ordenado y muy trabajador, cuando a lo mejor la persona es desordenada y no trabaja. Si lo que le voy a decir es precisamente que no trabaja o yo no pienso que trabaja, eso la persona lo va a notar. La honestidad es algo que también comunicamos con nuestro lenguaje no verbal. Por eso cuando yo me acerco como les digo en L, y le voy a decir, yo quiero hablar contigo porque me siento muy preocupada. Hay varias cosas que están pasando y yo aprecio mucho mi relación contigo. Para mí eres una persona muy importante y en este espacio laboral eres una persona importante también. Sin embargo, te quiero decir que no me parece que hayamos quedado en un acuerdo y tú no lo hayas cumplido, que hayas generado este conflicto con tus compañeros que sabes que sucedió y que no hayas entregado los reportes que quedamos. Yo quiero saber tú qué piensas, ¿cómo podemos resolver esto? Gracias. Entonces, si se dan cuenta, yo miro a la persona a los ojos cuando estamos hablando de los aspectos positivos o los aspectos favorables de la negociación. Pero no miro a la persona a los ojos o llevo la atención hacia una parte externa de nosotros cuando lo que yo quiero es hablar de la parte conflictiva. Y como les digo, aún si yo llegara a extralimitarme, a salirme de mis casillas, la violencia que salga de mí, que no es lo más favorable, sin embargo, si pudiera suceder, es muy diferente que yo la vuelque contra una persona de frente y rompa la relación y limite la capacidad de escucharme, a que yo lo haga de lado y toda esa posible frustración o agresión vaya fuera de la relación y se mantenga abierta la persona a la escucha. Entonces, este modelo se ve un poco así. Permítanme un segundo para compartirles la diapositiva y poder recapitular esta parte de la estrategia. Decimos entonces que cuando discutimos el problema, lo que vamos a hacer es que vamos a evitar el contacto visual. Lo que vamos a hacer es, un poco más de cerca, es mirar. Es como si en este momento yo les dijera, utilizando lo que está detrás de mí, ¿ya vieron lo que está allá atrás de mí? Es muy probable que mientras yo señalo esto, ustedes estén mirando mis ojos, porque yo estoy mirando fijamente la cámara. Pero si yo les digo, ¿ya vieron lo que está detrás de mí?
es muy probable que ahora sí se hayan fijado en lo que yo estaba viendo, porque son mis ojos los que guían su mirada. Esta es una estrategia que nosotros los profesores utilizamos para verdaderamente dirigir la atención de nuestros alumnos a un pizarrón. De tal manera que en una conversación, si yo estoy hablando con la persona, le voy a decir, sin embargo, lo que yo creo, y al mirar yo misma, dirijo su atención hacia donde yo misma estoy mirando. Y bueno, hablamos del problema como algo ajeno de nosotros. Ahorita más adelante vamos a darle un poco más énfasis al contenido del lenguaje, pero por lo pronto les digo que hablamos del problema como algo ajeno, como algo fuera de nuestra relación. Entonces deja de ser, eres un flojo, eres un burro, no sirves para nada, y empieza a ser como, no cumpliste, no hiciste, no funcionó esta situación que habíamos acordado. Ahorita profundizamos en el lenguaje. En cambio, en la primera y última parte de este sándwich de retroalimentación, cuando comentamos soluciones, cualidades o aciertos del otro, ahí sí vamos a hacer contacto visual, porque eso sí queremos que fortalezca la relación y que le llegue hasta su interior a la persona. Ahí sí vamos a decirle las cosas positivas, pero honestas, que creemos de la otra persona, y sí es mirando a los ojos cuando vamos a abrirnos a ofrecer y a recibir y a negociar para poder llegar a un buen término con una negociación. Y en ese momento sí hablamos en primera persona y sí le podemos decir a la persona que, como les digo, vamos a abordar más el lenguaje, pero calificativos como eres una persona trabajadora, eres amable, me importas, cosas que verdaderamente pienso y razones por las que realmente quiero que esta negociación llegue a buen término. Esto es específicamente con la psicogeografía. Créanme que aunque vamos a hablar de más aspectos, solamente modificar este aspecto de abordar un problema de frente a abordarlo de lado o en L, se van a dar cuenta que hace una diferencia muy, muy grande. Además del ejemplo del carro, seguramente les ha pasado a ustedes también estar, por ejemplo, en una mesa, ya sea en su casa o en un restaurante, donde están sentadas ambas personas del mismo lado, o donde están en L y tienen una conversación más fluida y más armoniosa, menos conflictiva, que cuando están sentados uno frente al otro. Una persona que lo aplica de una manera magistral, y es un ejemplo que me gusta dar porque me parece admirable cómo lo hacía, ahorita ya no es presidente, en su momento era Barack Obama. Quizá a alguno de ustedes le tocó ver alguna de sus exposiciones en público en la cual sucedía que alguien del público, él estaba siempre muy erguido, muy equilibrado, porque su lenguaje no verbal de comunicación era pues de congruencia, de credibilidad, pero en algún momento alguien del público lo atacaba con violencia, lo confrontaba, y él simplemente ligeramente se recargaba en el podio y se ponía un poco de lado para generar esto con esa persona, aun cuando se encontrara en un podio. Y solamente el ponerse un poco de lado suavizaba a la persona con la que dialogaba, porque dejaba de ser un conflicto de uno contra el otro. Y esto me lleva a decirles que de pie luce como lo acabo de decir. Sin embargo, también podría ser que tengamos que negociar alguna situación con una persona cuando estamos sentados. Ya hablaba yo de la mesa, que en una mesa pues es mejor estar en L o en el mismo lado que la persona. Sin embargo, también puede ser en una oficina. En una oficina, pues muchos trabajamos en un escritorio y es común que la persona que viene a hablar con nosotros se sienta frente a nosotros y por lo tanto inmediatamente quedamos en posición de conflicto si es que lo que se va a hablar es un tema conflictivo. Si vamos a hablar algo sencillo, algo que no tiene que ver con conflicto, no pasa nada. Pero si la conversación empezase a tornarse conflictiva, la manera como podemos romper con esto es sentarnos un poquito de lado, podemos cruzar la pierna, de tal manera que al sentarnos ligeramente de lado, rompemos con la comunicación no verbal que le indica a la otra persona conflicto o batalla. Entonces, solamente este cambio es muy útil. De hecho, si tienen la posibilidad y ya saben que lo que van a dialogar es una situación que puede ser conflictiva, lo recomendable es que cuenten en su espacio de trabajo, pues a lo mejor con una mesa redonda, o si va a ser, o una mesa también podría ser cuadrada, pero que le permitan a la otra persona sentarse primero para que ustedes intencionalmente se coloquen en el lugar, que no queden de frente, sino de lado o en L. Y ya verán que, como les digo, solamente esto rompe bastante con la posibilidad de que se torne en un conflicto. Por supuesto, esto se puede emplear con pareja, con hijos, con todos los familiares con que estamos conviviendo en este momento. Es muy diferente abordar algo así que abordar algo así. Tú y yo somos un equipo y tenemos este problema que resolver juntos. Entonces, bueno, esa es la primera parte que tiene que ver con psicogeografía. Pero en esta primera parte, que tiene que ver con lenguaje no verbal, vamos a añadir también
el elemento del tono de voz. Ya veían en la gráfica de la comunicación que el otro elemento que acompaña un mensaje de manera muy importante es el tono de voz. Todos podemos modular nuestra voz de diferentes maneras. Sin embargo, hoy quiero destacar dos maneras de modularla que si nosotros las traemos a nuestra conciencia y las practicamos, las podemos utilizar en el momento correcto, en la intensidad correcta y con la persona correcta. En algunas ocasiones decimos, es que mi hijo no me hace caso, ¿cómo le llamaste la atención? Ay, ya, mijito, deja los videojuegos. Mi tono de voz no comunica seriedad, por lo tanto, mi hijo no va a entender que debe de dejar los videojuegos. De la misma manera que en ocasiones hablo demasiado formal en un contexto que no debe de serlo. A lo mejor, por ejemplo, estoy con amigos y digo, sí, cuéntenme, ¿qué han hecho en estos días? Y me sorprende que la gente no tenga confianza o no quiera conversar conmigo. Estas dos maneras de modular la voz son las que ven en esta diapositiva y que llamamos el modo de accesibilidad y el modo de credibilidad. Como su nombre lo indica, el tono de accesibilidad o la manera de modular de accesibilidad es cuando utilizamos nuestra voz de manera que queremos que el mensaje que nuestro tono de voz comunique es de que somos accesibles, amables, cercanos, afectuosos, y suena modulando agudo, grave, pero terminando las frases en agudo. En cambio, el tono de credibilidad lo utilizamos, obviamente, como su nombre lo indica, cuando queremos sonar creíbles, congruentes, firmes y que estamos diciendo algo con toda precisión y con todo conocimiento de causa, digámoslo así. Y esa forma de modular la voz es un tono de voz que es parejo y la frase termina en grave. Ahora, ¿cómo se escuchan estos dos tonos de voz? No es lo mismo decir, hola, buenas noches, mi nombre es Elsa Susana Domínguez Caballero, a decir, hola, buenas noches, mi nombre es Elsa Susana Domínguez Caballero. Ambos son útiles y ambos son adecuados, pero son adecuados para contextos diferentes. En algunos momentos vale usar uno o vale usar el otro. Si hay una persona que no practica o no se da la oportunidad de usar ambos y utiliza todo el tiempo solo uno de ellos, por ejemplo, una persona que solo utiliza el tono de accesibilidad, pues corre el riesgo, ustedes mismos lo van a escuchar, de caer, ahorita les digo en qué trampa. Si alguien dice, hola, ¿cómo están? Buenos días. Ay, ya, recojan su cuarto. ¿Por qué no me ayudan a recoger la mesa? Ay, oigan, es que yo les quiero compartir este tema. Lo que va a suceder es que por un momento podría sonar dulce, pero después de un tiempo suena como una persona que es fácil de abusar de ella, de abusar de su confianza, que es demasiado blanda, que incluso cansa. Por el contrario, una persona que todo el tiempo habla con voz de credibilidad, que podría sonar algo así como, buenos días, ya vamos a desayunar, vamos a recoger los platos, por favor. Les pido, por favor, que vayan a sus cuartos. Esa persona puede sonar, si es de manera muy repetitiva o permanente, como rígida, dura, enojona, áspera. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es tener la posibilidad de utilizar ambos tonos de voz a nuestra voluntad en el contexto correcto y en la circunstancia adecuada. De tal manera que en la situación de resolución de conflictos que yo les hablaba y en este sándwich de retroalimentación, vamos a utilizar nuestro tono de accesibilidad, en especial cuando queremos dar una retroalimentación positiva y si queremos al final de negociar, dar otra parte de retroalimentación positiva. Oye, yo quiero hablar contigo, te quiero decir que eres una persona amable, eres una persona importante para mí, yo quiero que resolvamos esto porque no quiero que nuestra relación se rompa, etcétera. Pero cuando hablamos de las cosas que nos disgustan o de las partes conflictivas, es importante que utilicemos nuestro tono de credibilidad. A mí no me parece justo que tú creas que yo tengo que hacer todo esto. Tú y yo acordamos una fecha y no la estás cumpliendo. Me parece que tú y yo habíamos quedado que ibas a ser más respetuoso con tus compañeros y no lo estás haciendo. Entonces, es importante que yo sea firme. Si en ese momento yo le dijera como, es que quedamos y tú no cumpliste, es que acuérdate que te dije, entonces la persona me va a tomar a broma. Voy a utilizar mi tono de credibilidad. Y en la última parte, dependiendo del contenido, si yo lo que le estoy diciendo a la persona es, yo te ofrezco que te voy a apoyar, que vamos a hacer esto juntos, etcétera, lo que quiero es que se dé cuenta que lo estoy diciendo en serio, por lo tanto, una vez más voy a usar mi voz de credibilidad. Yo te quiero decir que yo estoy dispuesto a ayudarte, si quieres podemos vernos algunos días, y lo voy mezclando con accesibilidad. Cuando yo ya estoy ofreciéndole buenos comentarios, vas a ver que juntos lo vamos a lograr, yo sé que eres una persona muy inteligente, que esto lo vamos a sortear juntos. Entonces, ya en esa parte yo voy
a nivelar mis tonos de voz de una manera como yo considere más adecuada. Entonces, bueno, esto con relación al elemento del tono de voz. Es algo que es necesario practicar e incluso pedirle apoyo a alguien que nos ayude para escucharnos, porque es muy común que la gente crea que está hablando con un tono de accesibilidad o el otro y no se escucha a sí mismo porque está tan habituado que cree que lo está logrando. Y hay veces que decimos, por ejemplo, yo conozco una persona que generalmente habla con voz de credibilidad y algún día me dijo, ayúdame, escúchame para ver si logro hacer accesibilidad adelante. Y me decía, hola, buenas tardes, niños, ya pueden tomar asiento. ¿Cómo me salió? Y le decía, pues estás haciendo credibilidad. Y me decía, no, accesibilidad. No, pues no está sonando. A ver otra vez. Hola, niños, buenos días. Si gustan tomar asiento, no. Entonces tuvimos que trabajarlo juntas porque esta persona misma no podía escuchar la diferencia entre un tono de voz y el otro porque ya estaba muy instalada en uno de los dos extremos. Pero si nosotros lo podemos practicar y modular, esto va a ser otro elemento que va a suavizar nuestra interacción con la otra persona. Y bueno, todo esto es lo que se encierra dentro de la gran categoría que llamamos psicogeografía. Vamos a abordar ahora lo que es la retroalimentación. La retroalimentación en este caso tiene más que ver con el contenido de lo que nosotros le decimos a la otra persona. Y aquí quiero abordar un elemento muy importante. Cuando yo le estoy dando retroalimentación a la otra persona, es muy importante saber que la palabra eres, los calificativos de la persona y su identidad completa no son admisibles cuando estamos hablando de aspectos negativos. Si yo me acerco a una persona, aunque me acerque en L, aunque me acerque o de lado y aunque lo dirija hacia otro lado, pero le digo, eres un tonto, eres un burro, eres un flojo, estoy cometiendo un grave error porque estoy calificando a una persona completa. Cuando generalmente, cuando hablamos de un conflicto, de lo que estamos hablando es de ciertas conductas que nos están generando ese conflicto. Yo digo, por ejemplo, y les hablo como maestra, si yo le dijera a un niño, eres un flojo y está en la escuela, me estaría equivocando por muchísimas razones, pero entre otras, simplemente si está en la escuela, pues no está flojo porque se levantó y fue a la escuela. A lo mejor le quiero decir, no cumpliste con tu tarea. Eso es una conducta. Porque si yo califico a la persona de manera negativa en su identidad, lo que lastimo, como lo acabo de decir, es su identidad completa. Es decirle como que yo por una conducta estoy calificando a un ser humano completo que tiene muchos contextos en donde no necesariamente se comporta como yo creo o estoy señalando que lo hace. Es como si yo digo porque un hijo se levantó tarde un día y le digo, eres un haragán, pero no necesariamente lo hace todos los días, o porque dejó los zapatos tirados, eres un cochino. Eres un cochino califica a la persona completa. Cuando yo quiero decir, tu cuarto está sucio, necesitas recogerlo, pero a lo mejor el adolescente está perfectamente bañado y arreglado, y el que su cuarto esté tirado no lo hace un cochino. Porque cuando nosotros repetimos y repetimos calificativos negativos, se van convirtiendo en lo que conocemos vulgarmente como etiquetas. Y además van conformando la identidad de la persona, sobre todo cuando estamos tratando con niños y jóvenes. Una persona no nace con su identidad formada, va definiendo lo que cree que es gracias a la retroalimentación que le dan los adultos de credibilidad de su alrededor. Y si las personas que están a su alrededor le dicen calificativos como eres un tonto, eres un tonto, eres un tonto, va a llegar un momento que el niño va a decir, usted de ser un tonto, entonces ¿cómo tengo que actuar? Pues en consecuencia, y voy a actuar como un tonto, y entonces empieza a actuar a la altura de la etiqueta. Nosotros no podemos juzgar a las personas completas por una conducta. Por lo tanto, cuando estamos dando la retroalimentación, cuando estoy en la parte positiva, si estoy siendo honesto y estoy siendo genuino con mis comentarios, sí puedo reforzar con calificativos de la persona y su identidad completa si verdaderamente los creo. Eres una persona amable, eres una persona inteligente, eres una persona llena de cualidades, eres una persona trabajadora, porque eso sí lo queremos reforzar. Pero cuando voy a hablar del conflicto, es muy importante hablar únicamente de conductas. No recoges tus zapatos, o si se trata de un adulto, no cumpliste con la fecha que acordamos, o levantaste la voz de tus compañeros, o estás faltando a los acuerdos que tenemos en el grupo de WhatsApp, qué sé yo, y hablo de conductas específicas. Porque además de que no quiero reforzar etiquetas y además de que no quiero romper la relación lastimando la identidad de otras personas, también está que si yo le digo a una persona, eres un cochino, la persona no sabe lo que tiene que cambiar. Eso implica tantas cosas, implica una cantidad de posibilidades tan amplia que la persona realmente no entiende lo que estamos esperando de ella. Pero si yo le digo, es que no has recogido tu cuarto, necesito que lo recojas, entonces la persona ya sabe lo que tiene que hacer para resolver el conflicto que se está dando. O es que
no entregaste el documento a tiempo, entonces la persona sabe que lo que tiene o lo que estamos esperando de esa persona, lo que tiene que hacer es entregarnos el documento que no nos ha entregado. Entonces, cuando yo hablo de conductas específicas, yo puedo tener una mejor respuesta a lo que yo espero en la resolución de ese conflicto. Por lo tanto, es importante que yo hable solamente de cosas que puedo ver o que puedo oír. Es decir, no voy a decir, es que yo siempre te siento enojado, te percibo enojado. ¿Eso cómo es? La persona no va a saber qué es lo que está haciendo mal. Si yo le digo, es que tú levantas los ojos o los pones en blanco cada vez que tu compañero habla y eso quita la posibilidad de hablar con respeto, entonces la persona ya sabe claramente qué conducta es la que está haciendo de una manera inadecuada. O es que tú platicas en las reuniones mientras otro compañero habla y eso es una falta de respeto, entonces la persona ya sabe que nuestra expectativa es que deje de platicar en las reuniones. Pero entonces mi retroalimentación estará orientada a lo que veo y a lo que escucho. También vamos a tomar en cuenta que hay palabras que pueden generar un conflicto que ya en una conversación que ya está teniendo un buen curso. Por ejemplo, estamos conversando ya de una manera fluida y la otra persona empieza a darme su punto de vista y yo lo escucho y cuando termina de hablar le digo, sí, pero, y le digo mi punto de vista, la palabra pero anula el punto de vista de la persona anterior. Si yo digo sí, pero, es como si yo dijera sí, pero todo lo que tú dijiste no sirve de nada, ahí te va lo mío. Entonces yo tengo que utilizar el pero, o más bien tengo que evitar utilizar el pero cuando quiero evitar anular lo que la otra persona dijo. Yo puedo decir, por ejemplo, sí, lo que tú me dijiste es muy importante, sin embargo, yo considero que también tenemos que tomar en cuenta esto, o además de lo que me dices, también creo que es importante que tomemos en cuenta esto, que son palabras que conectan y dan peso al argumento que recibimos de la otra persona. La podemos usar intencionalmente cuando sí queremos anular el argumento anterior, pero no de una manera negativa. Cuando la persona dice, es que yo no entiendo, por más que me explican, yo no entiendo. Y yo le puedo decir, tú ya me has dicho que no entiendes, pero yo sé que eres una persona muy inteligente y vamos a encontrar la manera de que sí lo entiendas. Entonces, de esta manera, sí quiero anular un calificativo que la persona sola se está haciendo que le genera una creencia que lo limita o que lo frena. Entonces, de esa manera lo vamos a usar de una manera más productiva. Entonces, bueno, esto con la retroalimentación. Vamos a evitar el uso de la palabra eres para calificativos negativos, solo lo vamos a usar para positivos. Y cuando vamos a hablar de la parte del conflicto, nos vamos a referir solamente a conductas, a lo que la persona o lo que nos parece que la persona no está haciendo bien para que esa persona sepa lo que tiene que modificar y lo pueda comprender de manera más adecuada. Esto con relación a la retroalimentación. Vamos ahora a lo que son las posiciones perceptuales. Las posiciones perceptuales hacen referencia a que en un diálogo, en una comunicación, tenemos diferentes puntos de vista. Existe, por ejemplo, mi punto de vista, la forma como yo veo las cosas desde donde yo estoy parada con mi historia personal, con mis creencias y con mi experiencia. Pero también existe la persona con la que estoy hablando y su punto de vista con sus experiencias y su forma de ver el mundo. Y la tercera posición, que es la posibilidad de un observador, que si nuestra comunicación o nuestro diálogo se estuviese dando, por ejemplo, en un teatro, ¿cómo nos observaría dialogar o comunicarnos una persona que está fuera de esa discusión? Y entonces, estas tres perspectivas, cuando nosotros las identificamos, podemos hacer un juego mental en el cual podamos explorar las tres para conocer el punto de vista de otras personas. ¿Y por qué tenemos que conocer el otro punto de vista como un punto de referencia para poder negociar de una manera más adecuada? Bueno, pues porque como es bien sabido por todos, cada uno de nosotros percibe el mundo de una manera diferente. No significa que todas las percepciones sean correctas, pero lo que sí sucede es que, aunque la realidad existe, nosotros tenemos limitados por nuestros sentidos, por nuestra comprensión y además por la perspectiva en que nos encontramos para observar, escuchar y sentir los contextos, solamente la posibilidad de percibir una parte de cada situación. Por lo tanto, aunque la realidad existe, nosotros solamente tenemos nuestra propia interpretación de esa realidad. Y esa interpretación se da con elementos muy diferentes, elementos muy variados, que son como los lentes con los que nosotros vemos el mundo. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos generando por nuestra experiencia conceptos, ideas, estrategias mentales, experiencias que quedan grabadas en nosotros, que van haciendo que cuando nos expongamos a una realidad nueva y diferente, la juzguemos de cierta manera.
Por ejemplo, ahorita todos ustedes están escuchándome. Sin embargo, yo estoy segura que cada uno lo está interiorizando de acuerdo a los conflictos que le ha tocado resolver a cada quien y por lo tanto, si alguien les pregunta de qué se trató la plática el día de hoy, cada uno le daría una versión muy diferente a las demás personas con las que está dialogando. Por lo tanto, está filtrándolo de una manera distinta. A mí me gusta dar el ejemplo de una manzana como buena maestra. Si yo pusiera aquí una manzana, es probable que alguna persona dijera, ¿por qué una manzana roja si las verdes son más ricas? O a lo mejor otra persona dijera, ay, manzana, tenía que ser maestra. O a lo mejor hay quien diga, manzana, a mí no me gustan las manzanas. O a lo mejor hay quien diga, ¿y por qué tiene que sacar eso? Porque cada uno ve esa misma realidad y la filtra de acuerdo a todo lo que lleva dentro, sus experiencias, etcétera. Y bueno, como les digo también, al internet que ahorita están teniendo, a la capacidad de escucha que cada uno tiene, a la capacidad de interpretación, a los antecedentes, a la lectura, a los estudios, al contexto laboral de cada uno, vamos interiorizando la realidad de una manera distinta. De manera que, como la poetisa Anaïs Nin decía, no vemos el mundo como es, vemos el mundo como somos. Realmente lo vemos de acuerdo como nosotros somos. Y bueno, desde esa óptica es importante entender entonces una creencia que se tiene en la programación neurolingüística que me parece muy productiva, sostener durante una negociación, que es la creencia de que el mapa no es el territorio. El mapa no es el territorio significa, para quienes alcanzan a verme en su ventana, algunos están solo viendo la diapositiva, al igual que en la diapositiva yo estoy sosteniendo un globo terráqueo. Sin embargo, al sostener yo un globo terráqueo, por lógica ustedes saben que yo no estoy sosteniendo el planeta Tierra. Estoy sosteniendo solamente una representación del planeta Tierra. Y en esta representación que yo tengo en mis manos, están representados todos los países que existen en el planeta, todos los cuerpos de agua, y además un aspecto muy específico que es la división geopolítica. Sin embargo, yo no podría decir que estoy sosteniendo la realidad completa, porque la realidad completa es tan vasta que mi representación no puede reunir todos los detalles. Y yo, si no creyera en esto que les estoy platicando, en una negociación podría encontrarme con mi interlocutor que trae su propio mapa y decir, no, el mío es el bueno, yo tengo la respuesta correcta, yo soy la poseedora de la verdad y yo soy la única que tengo razón en este mundo. O puedo tener una apertura de criterio y decir, mi mapa, que es mi representación de la realidad, es este. Tú tienes un mapa distinto y desde tu segunda posición, es decir, desde tu forma de ver las cosas, tú las ves de una manera distinta a la mía. Y puedo yo decir, a ver, permíteme ver tu mapa. Y a lo mejor digo, ah, el tuyo es de flora y fauna, qué interesante. ¿Me compartes un poco de por qué ves así el planeta? A ver, yo lo voy a integrar a mi mapa y puedo enriquecer mi propio globo terráqueo con el punto de vista del otro y añadir aquí flora y fauna o decirle también a la otra persona, ok, esa es tu manera de ver las cosas, sin embargo, yo no coincido, no me interesa, no comparto esta forma de percibir la realidad tuya y mi mapa sigue siendo este. Pero comprendo que no necesariamente yo tengo la verdad absoluta. Y esto es muy importante porque en muchas ocasiones el conflicto, los diálogos se convierten en conflicto cuando alguna de las partes considera que su verdad es la verdad. Y entonces eso pasa cuando estamos por ejemplo, con nuestros hijos adolescentes, que ellos nos dicen su punto de vista, que han empapado con otros conceptos diferentes, con una generación distinta de información al nuestro, y nosotros decimos, no es así porque lo digo yo y porque es la única manera de ver las cosas, cuando si yo entendiera su punto de vista, a lo mejor podría enriquecer el mío y juntos podríamos construir una solución mucho más rica. Entonces, el mapa no es el territorio, es la creencia que nos dice que es importante mantener presente que mi verdad no es la verdad y por lo tanto es importante que cuando yo estoy dialogando o estoy haciendo una negociación me permita a mí mismo flotar a la segunda posición e intentar ver el mundo desde los zapatos de la otra persona, pero no desde los zapatos de la otra persona como normalmente se dice, pero no desde sus zapatos, pero con mis ojos, con mi piel, con mis experiencias, con mis lentes de ver el mundo, sino realmente intentar entender su contexto, su experiencia, su forma de ver el mundo, para ver la realidad desde su punto de vista y enriquecerme con esa verdad. Y también hacer el juego imaginario mental de ser el observador que ve a estas dos personas dialogar y que ve,
A lo mejor cuando yo hago el juego del observador me puedo dar cuenta que a lo mejor mi lenguaje no verbal está siendo agresivo, o que a lo mejor mi lenguaje no verbal está siendo de indiferencia, como que no estoy escuchando, o que a lo mejor la manera en cómo estamos dialogando está mostrándose razón de ambas partes, qué sé yo. Podemos transitar mental e imaginariamente entre las posiciones perceptuales para ampliar nuestro posible modelo del mundo. Realmente, una persona más sabia es aquella que tiene un mapa mental más flexible, aquella persona que no siente que lo sabe todo y que está abierta siempre a poner en tela de juicio sus conocimientos para poder explorar y decidir si son susceptibles a cambio porque encontró una justificación correcta por la cual le parece que es sensato cambiar su punto de vista, o si no es así, tiene los elementos para argumentar y defenderlo, pero siempre se encuentra abierta a entender, explorar nuevos horizontes para ampliar su mapa y su percepción del mundo. Y eso requiere de flexibilidad personal, que es lo que nos permite expandirnos y crecer en sabiduría. Y pues eso nos va a permitir, en el contexto de una negociación, que cuando ya estemos negociando, no pensar que yo voy a hablar con una persona para que la persona haga lo que yo quiero. En una verdadera negociación, yo voy a ofrecer algo, voy a pedirle a la otra persona que cambie alguna conducta y entre los dos vamos a negociar, entre lo que yo ofrecí y entre lo que yo pedí y él ofrece y él pide, vamos a llegar a una conclusión de lo que podemos acordar juntos. Vamos los dos a conversar y decir, ok, yo tengo esto que ofrecer, yo tengo esto que pedir y juntos podemos llegar a este acuerdo. Y esto, una vez más, requiere de flexibilidad, requiere de entender que mi verdad no es la verdad. Y cuando yo entiendo que el otro también tiene un punto de vista que puede ser válido y que es importante tomar en cuenta, podemos llegar mucho más rápido a una negociación que verdaderamente le traiga solución a las dos partes y no se quede nada más una de las dos partes sintiéndose sometida, no tomada en cuenta, etc. Entonces, esta es la manera de abrir nuestro criterio en ese sentido. Y el último elemento que vamos a abordar el día de hoy de la negociación, como les dije, no vamos a abordarlos todos, pero creo que ya todos estos elementos nos van dando un poco más de idea de a dónde vamos con esta negociación, son las creencias. Las creencias personales son un elemento importantísimo al momento de negociar, porque nuestras creencias nos pueden mantener la apertura y flexibilidad mental para llegar a un acuerdo y real y genuinamente comprender al otro, o nos pueden cerrar desde un principio y aunque nosotros tengamos la postura correcta, no utilicemos el eres, nos paremos de la manera adecuada, usemos el tono de voz correcto, nuestra mente esté cerrada y no podamos llegar a acuerdos. Las creencias son eso que nos va a permitir tener una amplitud de criterio que nos permita integrar las dos mentes, las dos necesidades y llegar a un acuerdo o a una conclusión. Y no podemos abordar todas las creencias, pero les voy a compartir unas cuantas creencias que son muy útiles de mantener presentes para tener una negociación más adecuada. La primera de ellas es una creencia que se tiene en programación neurolingüística también, que dice busca siempre la intención positiva. La verdadera creencia de la programación neurolingüística dice, detrás de todo comportamiento existe siempre una intención positiva. La voy a repetir para que puedan ustedes analizarla y dice, detrás de todo comportamiento existe siempre una intención positiva. No significa que todos los comportamientos sean positivos o sean adecuados. Existen comportamientos adecuados y comportamientos inadecuados. Pero lo que dice esta creencia es que la motivación que nos lleva a realizar una conducta siempre tiene una intención positiva para quien realiza la conducta. Aún conductas que nos parecen incomprensibles. Por ejemplo, a lo mejor hay una persona que roba y puede ser que su intención positiva sea alimentar a sus hijos que tienen hambre porque están en una condición de pobreza extrema, o puede ser que sea alimentar su necesidad y ansiedad porque es adicto a alguna droga. Sin embargo, su intención es algo positivo para la persona. ¿Y por qué nos es importante comprender esto? Porque cuando nosotros sabemos que detrás de un comportamiento hay una intención positiva, cuando queremos dialogar con una persona de los comportamientos que no nos parecen adecuados, tenemos que identificar cuál es la intención positiva de la persona para realizar ese comportamiento inadecuado, para ofrecerle un camino diferente para llegar a la misma, para satisfacer la misma intención positiva, pero de una manera o con un camino adecuado. Se los voy a contextualizar, por ejemplo, en cuanto a un padre de familia que quienes sean padres quizá muy probablemente les haya pasado un escenario como este, en el que van con un niño pequeño a un centro comercial y el niño quiere un juguete que no le vamos a comprar
se tira al piso, pega de gritos y etcétera, llora. ¿Cuál será su intención positiva? Pues obviamente que le compremos el juguete. ¿Cómo lo está logrando? Con una conducta inadecuada. La conducta inadecuada es haciendo un berrinche. Si yo se lo compro por vergüenza, lo que le enseño es, eso que tú estás haciendo es la manera correcta de resolver tu intención positiva. Cada que quieras algo, haz un berrinche y lo vas a lograr. Lo que yo tengo es que identificar su intención positiva, es quiere el juguete, ¿cómo le enseño un camino diferente para lograr lo mismo y que no lo haga con esa conducta inadecuada? Y entonces puedo acercarme y decirle, de esa manera no lo vas a obtener. Pero si quieres, juntos ahorramos y si haces tal tarea en la casa, te doy tu domingo, qué sé yo, y cuando ahorres yo te traigo para que lo compres. O si está vehemente y no escucha, no me acerco para no darle atención al momento en el que la conducta es inadecuada. Cuando la persona se tranquiliza, le doy una vía de alternativa. ¿Recuerdas tu alcancía? O podemos, si tú obtienes tales calificaciones, qué sé yo, y ya le digo la manera correcta como sí podría alcanzar ese juguete. O, por ejemplo, una cosa que sucede de manera muy común en los grupos sociales, una persona que a lo mejor es ofensiva o molesta, o que se burla de los demás y empieza a ser marginado. Y a mí que me toca negociar esto, porque una de las clases que yo imparto a nivel secundaria es un círculo mágico que es de relaciones sociales, de desarrollo emocional. Cuando hay una persona que está siendo marginada porque tiene conductas de este tipo, yo suelo decirle a los chicos, ¿cuál creen que sea la intención positiva? Fácilmente concluyen llamar la atención o quiere tener amigos, y les pregunto generalmente, ¿quién es su amigo? No, pues nadie. Ah, bueno, ¿cómo podemos favorecer que cumpla con su intención positiva, pero de una manera adecuada? Cuando está haciendo esas cosas negativas, que es como interrumpir la clase o burlarse de otro, pues no nos vamos a reír, no vamos a enfatizar eso, vamos a poner atención y a integrar a esa persona cuando está actuando de manera positiva, cuando está trabajando en equipo, cuando está siendo respetuoso, lo vamos a jalar, le vamos a ofrecer nuestra amistad, le vamos a enfatizar que puede obtener esa atención comportándose de una manera adecuada, pero para ello es necesario detectar la intención positiva, porque si no solo hay enfado, es que nos molesta, es que nos cae mal, es que nos maltrata, es que no lo queremos, pero si encuentro que esa es la intención positiva, le dejo de dar atención a la conducta inadecuada y le doy atención cuando tiene una conducta adecuada y le enseño un camino nuevo para obtener esa intención positiva. Entonces, esto me sirve en la negociación. Otra cosa muy importante, otra creencia muy importante es, si haces lo que siempre has hecho, vas a conseguir lo que siempre has conseguido. Prueba estrategias diferentes. Entonces, es muy importante saber que si yo quiero lograr algo distinto haciendo lo mismo, no lo voy a lograr. ¿Cuántas veces decimos al hijo o a la persona que trabaja con nosotros, te lo he explicado 1000 veces? Sí, pues la puedes explicar otras 1000, pero si lo explicas de la misma manera, pues la persona va a seguir sin comprenderlo. Entonces, pues no va a ser eficiente, no va a ser efectivo si no cambio yo mi manera de explicar o de abordar ese problema. Y por último, tenemos cada persona que conoces, y esto no es algo de la programación neurolingüística, es algo de las redes sociales, pero que me parece muy importante integrar en este contexto, que dice, cada persona que conoces está luchando con sus propios problemas, sea amable con ella, no serás capaz de resolverlos en su lugar, pero tu bondad quizá pueda ser el milagro que estaba esperando. Tenemos que saber que lo que sucede en un conflicto no necesariamente sucede contra nosotros. Puede ser que la persona haga cosas porque tiene una intención positiva, pero no necesariamente son contra nosotros. Tenemos una tendencia a pensar que todo lo hace por fastidiarme a mí, por molestarme a mí, y cada persona tenemos nuestra propia historia personal. Si yo me detengo un momento a verdaderamente escuchar y a ponerme en los zapatos del otro con su historia personal, a lo mejor puedo entender que lo que él está trayendo al conflicto, es decir, lo que le está molestando, lo que le está preocupando, tiene más que ver con otros contextos, y yo puedo ser empático, y yo puedo ser amable, y yo puedo acogerlo de alguna manera, que puedo no solamente resolver el conflicto y llegar a una negociación favorable, sino además de eso, hacer o tener un cambio positivo, un cambio favorable en su vida. Entonces, bueno, en términos generales, hasta aquí vamos a abordar el día de hoy. Antes de concluir, porque tengo por ahí alguna otra cuestión pequeña que compartirles, pero sí me gustaría saber, no sé, yo no he estado viendo el chat, no sé si se ha externado alguna pregunta, me gustaría precisamente ver si me hiciera favor, Teodoro, de decirme si hay alguna pregunta por ahí que responder, y con gusto lo respondemos antes de cerrar el tema completo. Tengo una pregunta, si me lo permiten.
Adelante, Ricardo. Soy su servidor Ricardo García Campos. Buenas noches a todos. Buenas noches, mucho gusto en saludarlo. Mucho gusto, maestra Susana. Es un gusto verte después de tanto tiempo. Gracias. Excelente exposición. Creo que si te hubiera visto o nos hubieras enseñado esto hace muchos años, me hubiera evitado muchísimos problemas familiares y de amigos y de todo. Felicidades, muy buena plática. Muchas gracias. Tengo dos preguntitas. Claro que... Nos has dado una técnica excelente sobre cuando uno va sobre otra persona, no verla a los ojos, estar en posición a un lado o en la de él, pero cuando tú llegas con esa persona con toda la buena intención, así como nos has enseñado, y su reacción es adversa a nosotros, nos ve a los ojos, se quita, evita esas posiciones y se empieza a defender, pero como dicen, como un gato para arriba. Es una pregunta. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Le corremos? ¿Nos vamos? No sé. La otra pregunta ahorita que mencionaste sobre los niños que se emberrichan en los centros comerciales y que patalean hasta que les compran alguna cosa que ellos quieren. Yo también soy cirujano dentista. Alguna vez fui a una conferencia sobre odontopediatría y la ponente nos estaba preguntando ahí a varios, y si les llega un niño que tiene 7 años y no abre la boca, dice una doctora, pues tengo unos monitos, tengo unos carritos y le hablo bonito. Y si no quiere abrir la boca, pues tengo unos dulces. Y si no quiere abrir la boca, o sea, todo lo que le decíamos, decía, y si no quiere abrir la boca, o sea, ese niño no tenía capacidad ni de negociación ni de nada. Entonces, decía este ponente que la única solución era infundirle temor sobre su propio temor. Y esto va a esos niños que no entienden, que se encaprichan. Es bueno infundirles también cierto temor sobre su propio temor. Serían mis dos preguntas, maestro. Muchas gracias. Le comento de las dos. La primera, esto que yo les dije, efectivamente lo ejemplifiqué iniciando uno la conversación. Sin embargo, si la otra persona se pone agresiva, la reacción que nosotros tenemos que tener es sutilmente ir integrando estos elementos. Yo les daba el ejemplo de Barack Obama, que de pronto se pone un poco de lado. Igualmente nosotros en el escritorio, lo mismo sucede cuando alguien viene de frente. Yo necesito un poquito irme moviendo de lado, de preferencia adoptar una posición similar a la suya, no significa de jugar ahora sí que a las caras y gestos, o más bien a imitarlo, porque pues obviamente eso le podría sacar le podría generar más molestia, pero sí sutilmente empezar a igualar un poquito su posición, empezar a introducir esto de ponerme de lado para dirigir su atención a otro lado. Como yo les decía, yo veo mi mano y la dirijo hacia otro lado, pero un elemento que también es muy útil, no lo mencioné en esta ocasión, es algo que se le llama igualar y conducir. Si una persona ya viene alterada y yo le digo, no te enojes, vamos a hablar tranquilo. Esta manera de reaccionar tan dispar con lo que la reacción de la persona, al contrario, le va a generar más enojo. No significa que yo le grite igual, pero si la persona viene y me dice, por ejemplo, es que yo te quiero decir que no me tomaste cuenta, yo voy a agarrar y le voy a decir, a ver, permíteme, escúchame primero, y voy a hablar al mismo volumen e intensidad y luego le voy a decir, porque creo que es importante, escucha mi punto de vista, es decir, igualo y luego voy bajando. Porque esa igualación de la intensidad conmigo también nos va a llevar a igualar de una manera sutil y paulatina nuestra respiración. Y a esto nos genera una sintonía que permite que después yo lo vaya conduciendo y bajando. A ver, permítame por favor y escúchame primero. Yo creo que es importante que lo que hablemos, lo hablemos de una manera adecuada. Y entonces cuando yo empiezo a bajar mi intensidad, llevo o conduzco conmigo de una manera inconsciente a la otra persona a través de su respiración. En el segundo caso, en el caso del pequeño, bueno, creo que cada contexto es distinto, sin embargo, yo difiero que esto sea necesariamente una tarea directamente de quien le atiende, como en este caso de ustedes, los dentistas. Creo que el determinar límites para los niños es algo que los padres de familia
tienen que establecer. Yo pienso que el límite que el dentista pone lo tendría que poner en dado caso con el padre de familia. Discúlpeme, yo no puedo atender a su hijo porque no quiere abrir la boca. Entonces, si quiere sacar una cita para cuando sí sea. Porque la creencia relacionada al temor con relación al niño es algo que tiene que manejar con sus papás. Además, no queremos que el niño crezca con una idea para toda la vida de que los dentistas son malos. Sin embargo, previamente son los padres que tuvieron que haberle explicado la razón de por qué es importante que permita que se le atienda, más que para asustarlo, para que lo comprenda. Pero ese límite en particular creo que no cae tanto en manos del profesional que lo va a atender, sino de los padres que lo llevan, porque incluso podría acabar generándole a usted, por ejemplo, un conflicto de por qué le provocaste esta fobia o este miedo desmesurado a mi hijo con esto que tú le contaste. Entonces, ese es un límite que tendrían que en dado caso poner los padres y en dado caso recordarles a los padres, ya en un caso extremo, que los límites comunican amor. Lamentablemente, algunas ideas que se manejaron en décadas anteriores confundieron a los padres haciéndoles creer que entre más libres y sin ninguna forma de guía ética, moral que tuvieran los niños, más felices iban a ser. Y cuando se fue poniendo esto en práctica con los jóvenes que iban creciendo bajo este enfoque, se empezó a ver que crecían con mucha ansiedad, mucha inseguridad y sobre todo con poca conciencia de la protección de sus padres. Entonces empezó a abordar la idea observar qué hacía la diferencia con los niños que tenían límites. No golpes, no gritos, no, sino límites. Esto es correcto, esto no es correcto. Esto es por tu bien, esto no es por tu bien. Las personas que tenían con mucha claridad delimitado por sus padres o sus cuidadores lo que es correcto y lo que no es correcto, el mensaje no verbal o implícito que recibían de esto es: mis papás me aman, porque no es nada más, no me dicen lo que está bien y lo que está mal, nada más para que yo haga lo que quiera porque no les importo, sino se toman el tiempo de hacerme comprender porque me quieren. Y aún los adolescentes que jalonean contra los límites, en el fondo del mensaje lo que queda es: mis papás me aman, por eso me dicen lo que está bien y lo que está mal. Entonces es a los papás a los que les tendríamos en dado caso que conducir a decirles: esto se lo tienen que explicar ustedes, ¿por qué es importante? Porque el ponerle este límite le va a comunicar al niño: yo te quiero tanto que quiero que estés sano, por lo tanto te traigo al dentista, no te traigo para torturarte, te traigo porque quiero que después no acabemos en una situación peor. Esto es un límite que comunica amor. Muchas gracias, maestra Susana. Con mucho gusto. Gracias, muchas gracias. Maestra Susana, por aquí hay dos preguntas de la participante Marta Lechuga. Vamos a abrirle los micrófonos. O si puedes abrir, Marta, tu micrófono. Dos preguntas muy interesantes. Bueno, ahí. ¿Me pudiera hacer favor de alcanzo a identificar una, pero no identifico la otra? Si me hiciera favor de... Buenas tardes, buenas noches, perdón, mi cámara no está funcionando. Les pido mil disculpas. Muchas gracias por la exposición, bastante clara, muy amena. Y mi pregunta es con respecto a la parte de no agredir a la persona, sino más bien detenerse en la acción de lo que a uno le molesta. Sería decir, por ejemplo, me molesta tu forma de actuar cuando estás enojada. Me molesta que seas violenta o violento cuando estás de mal humor. En lugar de decirme, no me gusta, eres una persona violenta. Gracias. Sin embargo, ahí sí va implícita la palabra que seas violento, y ahí sí estamos calificando al ser. Es con otra palabra, pero estamos calificando al ser y no le dejamos tan claro qué es lo que me gusta o no me gusta. Para ser precisos en este tipo de retroalimentación, y le agradezco mucho la pregunta porque me permite puntualizarlo, no, más que decir no me gusta que seas agresivo, lo que tengo que decir es: no me gusta que me hables golpeado, que levantes la voz, que me señales con el dedo. Son cosas que realmente puedo oír o que puedo ver, porque no me gusta que seas violento, no le dice a la persona qué de su forma de estar actuando es lo que yo estoy interpretando, percibiendo o sintiendo como violencia, además de calificar a la persona: seas violento. Entonces, más bien le tengo que decir claramente: no me levantes la voz.
no me gusta que me grites, o no me gusta que me señales así, o no me gusta, por supuesto no te voy a permitir que me empujes, o qué sé yo, conductas que se puedan ver o que se puedan oír, porque decirle a alguien, no me gusta que seas agresivo, o aún si se lo dijera, no me gusta que te estés comportando agresivamente, no es muy claro en qué de lo que está haciendo denota esa agresividad. Es importante decirle esto, no me gusta que tuerzas los ojos, no me gusta que me levantes la voz, que me des la espalda, o que me dejes hablando sola, porque esas son cosas claras que la persona puede saber que tiene que modificar para poder resolver el conflicto. Entonces, son mucho más específicas. Muy bien, muchas gracias. Y la otra pregunta es, cuando una persona se enfrenta con una persona muy autoritaria y le impide la participación en alguna actividad, la otra persona, ¿qué sugiere? ¿Cómo podría actuar ante esta situación? ¿Defender sus derechos? ¿Hablarlo o no hablarlo? ¿Cómo? ¿Qué podría hacer? Hay contextos diferentes para esto que me plantea, muchas gracias. Uno de ellos podría ser si no me deja participar durante una junta. Si no me deja participar en una junta porque hay una persona que está hablando constantemente o habla por mucho tiempo, no permite mi participación. Una estrategia es que cuando una persona habla por mucho tiempo, tiene subidas y bajadas de volumen. Yo tengo que estar atento a la bajada de volumen para que cuando baje el volumen y vaya a jalar aire, yo suspire o jadee así, como que voy a hablar. Eso, en lenguaje no verbal, es necesito hablar. Si lo intento una vez y la persona no para, en la segunda vez ya le digo, yo quiero decir que, y lo digo con voz de credibilidad, pero eso, en ese momento en el que yo percibo, porque si yo intento hablar cuando la persona está hablando con un volumen alto o con alta energía, no me va a escuchar y me va a generar mi frustración. Pero si yo estoy atento cuando baja un poco el volumen y su nivel de respiración y entro, en ese momento él y las personas a su alrededor van a percibir que estoy queriendo intervenir. Si es en otros contextos donde se porta autoritario, donde no me permite participar, definitivamente se necesita un diálogo, pero no un diálogo en el calor de un conflicto. Si está habiendo una situación donde nos estamos conflictuando uno con otro y más frente a otras personas, no vamos a llegar a una negociación adecuada. Es necesario que incluso se haga como casi que por cita, necesito hablar contigo, ¿en qué momento podemos hacerlo? Y tengamos un contexto en el que la emoción se ha bajado en ambos y entonces ya aplicar esto que platicamos el día de hoy, utilizar todo esto, externar lo que estoy sintiendo y las conductas que necesito que sean cambiadas con tono de credibilidad, nada de que es que yo siento feo, que no me dejes participar, sino no me estás tomando en cuenta, no me permitiste participar en tal actividad, no creo que esto para que mi tono de voz también acompañe la claridad y la firmeza con la que quiero hacer llegar mi mensaje. Pero definitivamente tenemos que dejar que no sea el momento álgido del conflicto si está involucrado a media reunión con otras personas, porque si no se va a convertir en un conflicto mucho más grande. Muchísimas gracias. Agradezco mucho las respuestas muy claras y muy acertadas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí de alguno de los acompañantes que nos honran con su presencia? Si no es así, yo sí quiero hacer una precisión, maestra Susana. Me gustaría que nos abundara un poquito más sobre la importancia de las etiquetas en el obstáculo para la resolución de los conflictos. Entonces, podemos escuchar a mucha gente en lo cotidiano de que es muy dado a utilizar etiquetas y precisamente eso es un gran freno para una resolución de conflictos, ¿no? A veces puede quedar disperso por ahí y me preocupa muchísimo. Por supuesto, claro que sí, muchas gracias. Como les decía hace un ratito, las etiquetas califican directamente la identidad general de una persona. En los niveles, digamos, de profundidad o de interacción que tiene nuestro sistema nervioso con el mundo exterior, hay un modelo también en la programación neurolingüística que nos habla de esta interacción de nosotros con el medio que nos rodea a través de nuestro sistema nervioso, que va desde lo más elemental, que es el medio ambiente, luego nuestras conductas, luego nuestras capacidades, luego nuestras creencias y valores, luego viene nuestra identidad y luego en la cima de esta pirámide viene nuestra espiritualidad.
no necesariamente religiosidad, pero nuestra espiritualidad representada en una dualidad alma-ego. Pero solo por debajo de la espiritualidad está precisamente nuestra identidad, y nuestra identidad rige todo lo que está por debajo de ella, nuestras creencias y valores, nuestras capacidades, nuestras conductas y el medio ambiente que nosotros desarrollamos para nosotros mismos. Como les platicaba, nadie nace sabiendo quién es. Nuestra identidad nosotros la vamos desarrollando a partir de lo que nos reporta nuestro entorno, del tipo de estímulos que recibimos del medio en el que vamos interactuando. Y si en esa forma de yo ir creciendo, desarrollándome, voy recibiendo referencias genuinas y honestas, me van permitiendo comprender lo que soy, las voy integrando a mi concepto de mí mismo y voy creando lo que yo le llamo mi identidad general. Y eso lo capto de muchos lados, pero sobre todo de las personas que me crían como mi figura principal de credibilidad. Por eso es tan importante en la etapa del desarrollo, del crecimiento y el desarrollo, cuidar cómo nos referimos a los menores de edad, porque como les decía, si yo le digo constantemente a mi hijo, es que eres flojo, eres burro, eres flojo, eres burro, no es que sea una cosa consciente, pero el niño solo va diciendo, no, pues es que sí he de ser burro. O me ayuda mi papá en la tarea y me dice, ay, no, es que eres bien burro para las matemáticas, es que le ayudé a tu hijo, pero no entiende. Pues esa persona va a crecer creyendo, ¿no es por qué? Pues porque esa persona va a tener la idea o la impresión de que si me lo dicen mis padres, pues es porque tiene que ser cierto. Entonces va a crear una identidad movida por esas ideas y una inseguridad que no le va a permitir confiar en sí mismo. Y las creencias y los valores que él desarrolle van a estar en función de eso. Ahora, nosotros, cuando ya integramos esa idea de quiénes somos y generamos nuestra propia identidad, empezamos a actuar en consecuencia. Como les digo, si yo creo que soy burro, actúo como burro. Si yo creo que soy inteligente, actúo como inteligente. No por eso digo lo contrario, que los papás tienes que decir, eres súper inteligente, eres Superman, tú lo puedes todo, eres un campeón. Si no es cierto, porque también voy a generar una identidad que no es saludable porque no es honesta. Yo tengo que decirle a la persona lo que realmente creo que es. Y cuando esta persona tiene esa identidad, va a actuar como lo es. Pero cuando va creciendo, pues siempre queremos ser lo que creemos que somos, porque eso nos da un sentido de comprensión de lo que somos en el mundo, de cómo nos desenvolvemos, de quién soy yo, quién es esta persona, este grupo de átomos y de células que se llaman Luisa Susana Domínguez. Eso me permite entender quién soy y cuál es mi expectativa de los demás, de mí en el mundo. Cuando entro en un conflicto y viene la otra persona y me dice, por ejemplo, si yo me considero que soy una persona organizada y una persona viene y me dice, eres floja, eres fodonga, y yo no me considero así, muy probablemente no me sacuda, porque yo no tengo esa idea de mí misma. Pero si en algún momento en mi desarrollo una de mis inseguridades o de mis temores o de mis talones de Aquiles es que yo creo de mí misma, por ejemplo, que soy desorganizada, y alguien cuando viene y me confronta y me dice, es que eres una desorganizada, voy a resonar con ese comentario y lo que voy a entrar es en defensa de mi propio ser. Entonces voy a entrar en una situación de salvarme y de defender mi identidad y no voy a estar abierta a la negociación. Pero además, aunque tocaran partes que yo sí me siento segura, aún en ese sentido, el hecho de que una persona me ataque en mi todo es como si me estuviera, como les digo, como si yo dijera, oye, te traigo un rico pastel y en lugar de decirme no me gustan los pasteles de chocolate, a mí me dijeran, eres una pésima cocinera, entonces ya no estás calificando mi acción o mi producto de lo que yo te ofrecí, estás calificándome a mí y yo me voy a defender porque yo quiero defender lo que yo creo de mí misma, porque si yo dejo de ser quien soy, ¿quién voy a ser entonces? Por eso el niño que crece creyendo que es burro, actúa como burro, porque si deja de ser burro, ¿quién soy entonces? Si siempre me han dicho que eso es lo que soy, ¿quién soy? Toma mucho tiempo y muchas experiencias de referencia futuras para poder integrar a mí un concepto de mí mismo distinto, porque además nuestra identidad está basada en un montón de creencias que tenemos acerca de lo que somos, que muchas de ellas ni conscientes estamos que tenemos, hasta que surgen por alguna razón en algún momento. Entonces, en muchas ocasiones no tenemos ni idea que tenemos ciertas creencias, pero salen a flote de pronto y es cuando me doy cuenta que eso falta o que eso pasa. Pero entonces yo defiendo mi identidad porque yo tengo una idea general sobre mí misma que yo quiero promover o que yo quiero defender o que yo quiero resaltar de alguna manera, y eso es lo que hace que cuando me califican otros me hace tambalear, porque eso es lo que por encima de mi concepto de mí misma solo está mi espiritualidad. Entonces, cuando alguien ataca mi identidad, ataca
mis creencias, mis valores, mis capacidades, mi forma de comportarme y el tipo de medio ambiente en donde yo rodeo, y entonces sale dentro de mí este instinto de sobrevivencia, de proteger lo que yo creo que soy. No sé si esto resuelve a la... Completamente, maestra. Antes de ceder los micrófonos al doctor Ricardo García Campos, quiero pedirle también por ahí una participación al doctor Fermín Pascual Ramírez. Fermín. Sí, doctor, adelante. Bueno, una participación acerca de lo que acabamos de exponer antes de ceder los micrófonos a nuestro presidente estatal de la Sociedad Cívica de México. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Elsa, Susana, por esta interesante conferencia que nos has tenido bien proporcionarnos, llena de mucha información, llena de una gran cantidad de aplicaciones en la vida cotidiana. A pesar de que la negociación pareciera que sea un asunto solamente de los negocios, la negociación está en cada instante de la vida, en cada instante de nuestro desarrollo. No es necesario salir fuera, sino comenzar desde dentro hacia afuera para buscar hacer ese cambio que se requiere en las sociedades. Resulta importante esta conferencia en el marco en el cual nos estamos desarrollando, puesto que se ha encontrado una mayor incidencia de casos de violencia doméstica en los últimos tiempos a raíz del desarrollo de esta pandemia que nos tiene en un estado ahora de semiconfinamiento y anteriormente de confinamiento. Entonces, sería importante que más que llevarlo a cabo a los ámbitos laborales, lo tuviéramos presente en el desarrollo de nuestras relaciones interpersonales, tanto con nuestra pareja como con nuestros hijos, como fue la última parte de la conferencia en la cual trató de vincular este tipo de estrategias hacia el trato con los hijos. Pero también habría sido bueno que nos dieras un poquito más de luces con respecto al trato entre parejas. La mayor parte de los conflictos en casa vienen de desacuerdos entre quienes se supone que deberían llevar el gobierno de la casa. Y desafortunadamente muchos no sabemos cuál es el gobierno de la casa y cómo se debe ejercer ese tipo de gobierno, tanto la modulación de la voz, como le decía, el caso sensitivo y el caso imperativo, cuando tiene mayor asertividad. Ese tipo de situaciones son ampliamente aplicables a nivel doméstico, a nivel interfamiliar, pero también a nivel de las edades. No es lo mismo hablarle a un niño de 5 o 6 años que hablarle a un adolescente de 15, que hablarle a un hijo que tenga 20, 21 años. El tipo de relaciones que se van a estar llevando a cabo entre ellos va a ser diferente, puesto que cada quien tiene una concepción diferente del mundo. Y desafortunadamente vivimos en una época en la cual se ha privilegiado, como le decía en la conferencia, que al hijo hay que dejarle hacer todo. Y el hijo termina jugando cuando quiere, viendo el celular cada que quiere, si quiere va a la escuela y si no quiere no va y no se le puede llamar la atención. Quienes nos hemos dedicado a la docencia, observamos este tipo de acciones también cuando da uno clases a nivel licenciatura. También tiene uno que ser demasiado cauto porque a veces los alumnos vienen con esa sensibilidad de que no se les puede más que hablar de manera sensitiva. Es la única manera en la que se les tiene que hablar, puesto que si se les cambia un poco la voz, o por ejemplo en el caso de las evaluaciones, cuando se vuelve un poco más rígida surge el conflicto y entonces el maestro está metido en un círculo vicioso actualmente. Yo no sé en los sistemas privados, pero en los sistemas públicos hay un círculo vicioso en el cual los alumnos de licenciatura califican al maestro y esa calificación sirve para que el maestro obtenga
parte de los estímulos del desempeño docente. Entonces, ha provocado que gran parte de los alumnos prácticamente tengan chantajeado al maestro de educación superior en licenciatura, de que si no me calificas bien o si tantito me levantas la voz, te reclamo, te pongo un reporte, y entonces el maestro se vuelve una presa fácil de ese esquema de trabajo, esquema de educación que persiste en la juventud ahorita en los 20 de los 20 a 18 hasta los 25, 26 años, porque resulta que en el posgrado, en la maestría también, pues ahí se vuelven un poquito más delicados, y en el doctorado está peor la cosa, porque cuando la gente se pone a estudiar doctorado, siente que ya tiene toda la formación completa, y que entonces lo que se trata es de rivalizar con el profesor. Ese tipo de situaciones, más bien, habría que enfatizarlas, sobre todo en términos del modelo educativo, buscar la manera de cómo llevar a cabo estos ejercicios a la educación básica, porque es donde comienza los infantes comienzan a tener la idea de cómo deben tratar a los maestros y cómo debe ser la relación entre profesor y alumno, profesores y profesoras con alumnos. Entonces, esto nos va llevando a un círculo vicioso que desafortunadamente nos tienen ahorita. Lo vemos ahora cuando tenemos alumnos del posgrado con una serie de deficiencias, no solamente de instrucción, sino de actitud. Y estas deficiencias de actitud merman de manera importante los objetivos que se podrían tener en los programas académicos, y esto va en detrimento directamente de la calidad de nuestros profesionistas. Entonces, es muy interesante la plática. Ojalá y podamos tener la manera de llevarla a otras esferas, más que nada la docencia. Y la resolución de conflictos me recuerda, ahorita que hablaba de la asertividad, me recuerda aquella cita que hacían en el tribuno de Roma, de alguien por ahí, seguramente se van a acordar, quien decía: la honestidad es algo admirable hasta en mis enemigos. Entonces, seguramente muchos aquí ávidos lectores ya se acordaron quién es el que tiene esa frase, en la cual a veces en estos tiempos la asertividad pareciera ser nuestro pan de cada día, pero la asertividad muchas veces resulta contraproducente cuando uno trabaja con alumnos que traen este tipo de formaciones, que no tienen la sensibilización, porque son hijos de aquellos que fueron educados bajo la idea de que permíteles todo, no le digas nada, nunca le llames la atención, dales todo lo que quieren, y entonces eso nos trae una segunda generación problemática, ahora sí, de manera importante. Muchas gracias, Elsa Susana, interesante, ojalá y nos puedas volver a compartir algún día, sobre todo aplicaciones específicas a ciertos sectores de la sociedad, en la cual esta charla amplia, extensa, así mismo interesante, resulta como una primera idea, una primera barnizada, vamos a decirle así, en la cual vemos el espectro de aplicaciones, y más adelante quizás sería importante que pudiésemos enfatizar sobre algunas aplicaciones específicas en las cuales valga la pena tomar un entrenamiento más intensivo. Muchísimas gracias, Elsa, gracias. Y gracias a la Sociedad Cívica de México por este espacio que ha tenido a bien llevar a cabo. Muchas gracias. Gracias. Me gustaría retomar lo que nos dice. Le agradezco mucho el comentario en varios aspectos. Estos son estrategias para la negociación en general. Obviamente el contenido cambia. Sin embargo, la primera parte que comentaba de pareja, efectivamente yo coincido que es un momento muy importante por la violencia familiar que se está dando con este confinamiento. Sin embargo, estas mismas estrategias son las que se pueden aplicar con la pareja, y además con la pareja se tiene la ventaja de que se puede hablar explícitamente de ellas para establecerlo como una dinámica de conversación, y esto puede mejorar la comunicación. En términos de lo que hablaba con relación al contexto educativo, hay algo muy interesante que me gustaría resaltar, específicamente de lo que les hablaba al final acerca de la oportunidad de
desempeño de los profesores, pero sobre todo la percepción que los alumnos tienen los profesores en contextos diferentes por el tipo de materia que imparto. Y yo me he dado cuenta que los maestros más queridos y más reconocidos no son los más laxos, los más buena onda, los que solo les cuentan chistes necesariamente o los que hacen lo que ellos quieren. Me doy cuenta que el factor común entre los maestros que reciben las mejores retroalimentaciones de sus alumnos son aquellos que marcaron límites claros y los cumplieron con congruencia. Es decir, que desde un principio dijo, en mi clase se va a llevar así, 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 voy a calificar esto y aquello, esto es adecuado, esto no está permitido. Y cuando alguien sale de eso, cuando alguien, por ejemplo, si él dice, voy a llamar la atención 1, 2 y a la tercera vez van por tal reporte, a sanción o como se llame en cada escuela, y el maestro que dice, ay, ya cállate a uno a otro, y a uno sí se le aplica y a otro no, ese tiene una baja popularidad porque no es visto como una persona justa. Pero la persona que lo aplica, y aunque se lleve muy bien con una persona, faltaste la regla y esta fue lo que acordamos, vas, o cuando salgo negocio contigo, pero de una manera firme, en ese momento el grupo completo lo respeta. Esas personas que aplican congruentemente sin salirse de sus casillas, sin explotar, sino que ponen un marco y lo siguen con congruencia, son los que a la larga son percibidos por los alumnos como las personas más queridas. Entre ellos, obviamente, no hay escala de grises. Puede haber maestros más amables, más risueños, más chistosos, más serios, pero la característica general que tienen en común es este marco de límites claros que marcan de manera clara y que cumplen con congruencia y con consistencia. Entonces, a lo mejor eso puede ser útil porque como a los chicos esto les está faltando en algunos de los hogares donde no han comprendido que los límites comunican amor, cuando los reciben de un maestro, lo que se sienten es que son tomados en cuenta, que son queridos, que son educados. Entonces, esto favorece la relación maestro-alumno, cuando se es respetuoso y congruente. Muchas gracias. No sé si ya van a cerrar señor Yopan, sino para que podamos concluir, tenía por ahí una pequeña historia muy breve que contarles antes de terminar, o si hay alguna otra pregunta o algo que quiere que abordemos antes. Yo creo que adelante con la historia. Bueno, muchas gracias. Pues realmente es una historia que con algunos de ustedes ya he tenido el gusto de compartir porque veo algunas caras conocidas, pero es una pequeña historia que además también encontré en internet, pero me parece muy significativa del potencial que tiene lo que hemos platicado el día de hoy. Y es la historia de la mariposa azul. Y esta historia cuenta que había 2 niñas que quedaron huérfanas de madre con un padre que no tenía pues mucha formación académica, pero que adoraba muchísimo a sus hijas. Y estas niñas, pues mientras iban creciendo sin mamá, pues llenaban de todas sus preguntas y de todas sus inquietudes a su papá. Y papá, ¿y esto por qué? Y el papá les contestaba con mucha dulzura y mucho cariño en la medida de sus posibilidades. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué el otro? Y el papá con mucha paciencia y mucho amor contestaba. Pero llegó un momento que las niñas empezaron a crecer y los conocimientos académicos limitados del papá hicieron que ya no tuviera suficientes respuestas para ellas. Preocupado por esto, le platicó a sus amigos pues que se sentía muy mal de que no tenía manera de seguir dándole a sus hijas todas las respuestas que ellas necesitaban y que él se sentía muy angustiado. Sus amigos al escucharlo le dijeron pues que se sentían muy preocupados por él, pero a uno de ellos se le ocurrió la idea de decirle, oye, ¿no has escuchado del sabio que vive en X pueblo, no sé el nombre, pero que recibe para el verano a algunos jóvenes, a lo mejor puede recibir a tus hijas y las mandas ahí de verano para que les conteste todas las preguntas que se le ocurran, todas las preguntas que quieran? Y el hombre, pues que amaba a sus hijas, pues lógicamente que quiso esa alternativa para ellas, así que rápidamente se puso en contacto con el sabio y llevó a sus hijas para pasar un verano con él. Y las 2 niñas inquietas, alegres, felices, llenas de curiosidad y de preguntas, atacaron desde un principio al sabio con porqués, y el sabio, que era un hombre muy sabio, con una mirada serena, una sonrisa impasible y mucha paciencia, contestaba a cada una de sus preguntas. ¿Y sabio por qué esto? ¿Y sabio por qué el otro? ¿Y sabio por qué aquello? Fueron pasando los días y las preguntas empezaron a agotar, pero un día que las niñas estaban jugando en el jardín, platicaban una con la otra y le dice una a la otra, oye, hermana, yo no sé tú, pero yo la verdad ya estoy harta de que ese sabio es bien sabio, todo se sabe, le preguntamos esto y se lo sabe, le preguntamos aquello y se lo sabe.
ya, no todo se lo sabe, hay que hacer algo para atraparlo, algo no se debe de saber. Entonces se pusieron a pensar mientras jugaban en el jardín y en algún momento llega una de las hermanas con las manos cerradas y le dice a la hermana, hermana, lo tengo, ya sé cómo vamos a atrapar al sabio en algo que no se sepa. Mira, aquí entre mis manos traigo una mariposa. Vamos a ir con el sabio y le vamos a decir, a ver, sabio, a ver si tan sabio, aquí tengo una mariposa, ¿está viva o está muerta? Y si el sabio me dice que está muerta, le abro las manos para que salga volando. Y si le dice que está viva, lo aplasto y se le enseño y así no hay pierde. No va a saber responder. Así que llegaron muy contentas, señor sabio, con su cara de pícaras, y el señor sabio las miró, paciente, impasible, sereno, y les dijo, díganme, niñas, a ver si tan sabio, a ver, aquí traigo una mariposa, a ver, dígame, ¿está viva o está muerta? El sabio sonrió con ternura, las miró, hizo una breve pausa, suspiró y les contestó, no lo sé, está en tus manos. Y pues bueno, esta historia es para dejarles así a ustedes en sus manos estas estrategias que estoy segura que pueden volar y florecer de maneras insospechadas en todos sus muy particulares contextos de vida. Espero que se les sea muy útil y a la Sociedad Cívica de México pues le agradezco, en especial al señor Llopán, muchísimo esta invitación que me honra y pues estoy a sus órdenes y les agradezco mucho su tiempo compartido conmigo en este espacio y en esta charla. Bueno, seguidamente vamos a ceder los micrófonos al doctor Ricardo García Campos para que dé el agradecimiento final y a todos y a los personajes, todos son personajes que nos honran con su presencia. Adelante, Ricardo, y después me los regresas, por favor, para anunciar la próxima ponencia. Adelante, doctor Ricardo García Campos. Muchas gracias, doctor Llopán. ¿Se escucha? Sí. Pues, a nombre de la Sociedad Cívica de México, Delegación Michoacán, agradecemos profundamente la participación de la maestra Susana Domínguez Caballero. Sabes perfectamente que te estimamos mucho. Gracias. Tu señor padre, yo creo que sé de dónde viene la sapiencia tuya. Muchas gracias. Y también agradecer a todos y cada uno de las personas que estuvieron hoy escuchándonos y también que sepan que estamos haciendo una labor ardua para traer, para llevar estas ponencias, que indudablemente esta es una de las mejores ponencias sin menospreciar a las otras, porque para mí lo personal es un oro molido como una herramienta para la mejor convivencia humana. Repito, si en lo personal yo hubiera sabido muchas cosas de estas, muchos problemas se me hubieran evitado. Muchas gracias otra vez. Y nuestra Sociedad Cívica de México, Delegación Michoacán, vamos a agradecerte por escrito esta presencia tuya esta noche. También a don Teodoro Llopán Fajardo. Él es nuestro coordinador de civismo y cultura en el Estado. Es el que lleva a cuestas toda la organización, el peso en estas conferencias. Agradecer también la presencia casi siempre, más bien siempre, de nuestro coordinador nacional, Eliseo Joel Ángeles Cornejo, que siempre ha estado con nosotros acompañándonos. Pues agradecerles otra vez a todos vuestra presencia y ya le pido a nuestro coordinador del Estado, al doctor Llopán, para que nos anuncie nuestra próxima reunión con nuestro próximo ponente. Y claramente están invitados todos y en especial pues tú, maestra Susana, para que nos sigas siempre aquí por esta vía. Muchas gracias, buenas noches y pues adelante, Llopán. Muchas gracias. Adelante. No, muchísimas gracias, doctor, muchísimas gracias. Yo también los aprecio mucho y además aprecio mucho que me inviten en estos contextos donde tenemos la oportunidad de compartir estos espacios y estas cosas que pueden ser de utilidad. Yo he tenido la oportunidad de ver por ahí algunas otras charlas y pues muy importante esta tarea de estar compartiendo todo esto que enriquece nuestras vidas. Muchas gracias. Pues
para no darle más por el horario, pues la pasamos muy a gusto. Gracias, Susana, gracias a tu señor padre